Muy buenas noches, Francisco. Hola, muy buenas noches. Ya estás ahí. Apareció el Pues vamos, desaparecido. pues vamos a dar inicio un viernes más a este programa que se llama Better Human, Better World. El día de hoy vamos a tener una dinámica un poquito diferente, puesto que no vamos a platicar exactamente de un tema eh, acerca de, bueno, de psicología en especial, sino que en esta ocasión por el siguiente viernes, no es cierto, el siguiente 20 de mayo se conmemora el Día del Psicólogo. Es por eso que en esta ocasión nuestro programa se llama ¿Quién es y qué hace? ¿Y quién mejor que pues Francisco, nuestro amigo psicólogo, nuestro doctor, que ya muchos te conocen así como doctor? Eh, y pues más que nada, conmemorar este día, ¿no? El día de hoy vamos a ver quién es, quién es un psicólogo, quién es Francisco. Quizás nos va a compartir un poquito de su vida. Más bien dicho, me gustaría que nos compartieras un poquito de tu vida, de tu día a día, el cómo llevas, eh, pues, una terapia, que es, muchas veces no sabemos ni siquiera eh, qué hay allá adentro, a qué voy, cómo lo tengo que hacer o cómo se hace. Entonces el día de hoy vamos a estar descubriendo todo eso. Y pues bueno, Francisco, muy buenas noches, bienvenido y muchas felicidades por el Día del Psicólogo. Muchísimas gracias, Manuelito, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar por decir que yo tengo ya este 22 años de experiencia en lo que es la psicología clínica. Yo estudié en el Estado de México, en Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, en una universidad que se llama Universidad de Ecatepec. Tuve 5 años de carrera, me gradué en el 2005 y desde casi desde el principio de la carrera pues estuve trabajando atendiendo pacientes como psicólogo clínico. Entonces, bueno, les voy a platicar una anécdota que siempre cuento por aquello de que hay momentos en que nosotros pues no tenemos clara la forma en cómo elegir una carrera, cómo descubrir nuestra vocación en esta profesionalmente. Pues resulta que cuando yo me iba a inscribir en la escuela, iba con mi papá y pues ya tenía la presión encima de que bueno, tienes que decidir qué estudiar porque pues ya terminaste la preparatoria y tienes que pensar en qué vas a hacer de tu vida profesionalmente, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esa escuela, era el último día de inscripciones y le dije a la muchacha, tenía ella un cartel pegado en una puerta que era como de vidrio, como en una especie de, sí, en una puerta de vidrio. Y entonces, le dije a la muchacha, mira, voy a pasar mi dedo 3 veces por tu lista de carreras. Y ahí donde caiga me anotas. Y me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí. Más que nada yo lo hacía porque pues ya tenía la presión de mi queridísimo padre encima de que ya decide, te llevamos una semana recorriendo escuelas y pues no encontramos la correcta. Y entonces cayó en psicología a la tercera vez que pasé mi dedo. Cuando yo me inscribo a la carrera, cuando entro el primer día, este, pues me doy cuenta que la psicología no tiene nada que ver con filosofía y letras, que era la carrera que realmente yo quería estudiar. Este, yo pensé que psicología y filosofía y letras eran muy parecidos, pero pues nada que ver, ¿no? En absoluto. Uh-huh. El primer semestre, pues estuvo muy bien, lo que te enseñan es la fisiología del cuerpo humano, la anatomía del cerebro, la anatomía de una neurona, el funcionamiento mental, las emociones, todo ese tipo de materias. Para el segundo semestre, pues empezaron
materias que tenían que ver con el funcionamiento del cuerpo humano y a mí me aburrían esas materias. Entonces, le dije a un compañero, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a cambiar de carrera porque la verdad, pues ya no me está gustando mucho esto. Ya me aburrí. Y ese día llego a su casa, está mi familia comiendo y escucho que están platicando, sobre el caso de un pariente cercano, en donde mi papá le comentaba a mi mamá lo siguiente, le decía, pues fíjate que uno de mis ahijados, dice el compadre que no se decide por su carrera, ya lleva 3 carreras y en las 3 carreras pues ha desertado porque no se decide. Y me pidió un consejo. Y entonces mi mamá le contesta, ¿y tú qué le contestaste? Ah, pues yo le dije, eso se arregla muy fácilmente. Yo le dije a mis hijos, las decisiones que tomen tienen que ser firmes y lo que empiezan lo terminan. Entonces pues yo en ese momento iba entrando y entendí el mensaje y me dije, no, pues yo creo que voy a terminar la carrera porque no puedo decirle a mi papá ahorita que ya no quiero. Y fue como yo me quedé, en la carrera. Al principio no fue por convicción, yo no tenía idea de qué hacía un psicólogo ni a qué se dedicaba. A pesar de que yo cuando era más pequeño, pues tuve contacto con muchos psicólogos por asuntos de que como tuve un padecimiento que se llama hipoxia neonatal, pensaban que era parálisis cerebral, entonces querían saber si mi funcionamiento en mi cabeza era el normal y me hacían muchas pruebas psicológicas. Ajá. Pero pues yo en ese momento no relacioné una cosa con otra, ¿no? Entonces terminé la carrera, después uno de los profesores fundó una asociación de psicología y él me empezó a formar como psicólogo clínico para empezar a atender a las personas. Mi primer sesión de terapia, la intervención que yo tuve fue de 5 minutos, porque yo le dije a la persona que estaba conmigo, bueno, para que pase la hora rápidamente, le voy a decir, cuénteme su historia de vida. Y Ajá. me la contó como en 10 minutos y quedaban como 50 minutos todavía de terapia y yo ya no sabía ni qué preguntar, ni por dónde empezar, ni qué decirle. Yo quería que me tragara la tierra en ese momento. Y bueno, terminé diciéndole, no, pues su vida ha sido muy difícil, nos vemos la próxima consulta, cuídese mucho, bye. Y ya mi primer sueldo fue de 35 pesos. este, y conforme vas, fogueándote en eso, pues vas aprendiendo. Después de esa asociación trabajé en un DIF por 10 años, hice mi servicio social en un hospital, todo referente a la psicología clínica. Hay una corriente psicológica que se llama psicoanálisis ortodoxo, ¿no? En Ok. donde la técnica consiste en que la persona pues se acuesta en un diván, por eso a los psicólogos siempre lo representan con un diván, y haciendo notas con su paciente. Y entonces, esa técnica se llama asociación libre. O sea, tú le dices a la persona, hábleme de lo que quiera. Y entonces, pues tú vas, interpretando los contenidos emocionales de lo que te está diciendo la persona. Y y yo me fui separando de eso porque había cosas, pues, en las que yo ya no estaba tan de acuerdo con la teoría. Fíjense ustedes, yo siendo un inexperto, un principiante, un pasante de psicología, se atrevió a cuestionar la teoría del psicoanálisis y decir, no, pues esto está mal. Y entonces empecé yo a fabricar mi propia técnica, que se llama terapia de conocimiento interno. La premisa Ok. es que si las personas no se conocen a fondo, no se conocen a sí mismas, pues no tienen capacidad para resolver sus conflictos emocionales.
Y aquí vamos a la segunda parte de la pregunta, que es, bueno, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Un psicólogo es una persona que está capacitada y entrenada para trabajar con las emociones de las personas, con los afectos de las personas y con sus conflictos emocionales. A lo que Ujú. ayuda es a clarificar estas emociones, a encontrar el origen de los conflictos emocionales y a buscar junto con el paciente pues las alternativas para poderlos resolver de una manera adaptativa y exitosa. Esa premisa es la que se tiene que cumplir siempre. Adaptativo porque tenemos que estar en armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos. Y exitoso porque evidentemente lo que te genera es un estado de bienestar y salud mental. Si esta premisa no se cumple cuando tú estás recibiendo un proceso de terapia, pues tienes dos opciones. O le echas más ganas a tu terapia o cambias de terapeuta. Porque hay fenómenos que se presentan en un proceso terapéutico que pues yo creo que con el tiempo en este exposición vamos a ir platicando. Pero fue así como yo comencé a trabajar en la psicología clínica. La psicología tiene muchas ramas. Entonces, dependiendo cuál sea tu vocación, cuáles sean tus habilidades, cuáles sean tus talentos, tú vas a ir descubriendo como psicólogo hacia qué rama te quieres inclinar. Hay muchas ramas, por ejemplo, psicología educativa, psicología industrial, psicología del deporte, hasta psicología espiritual ya existe. Entonces, dependiendo de qué Sí, tanto te conozcas y cuáles sean tus habilidades, pues tú te vas a inclinar a trabajar con determinadas técnicas con tus pacientes. Hay psicología conductual, cognitivo-conductual, hay psicología humanista, hay psicología, este, psicología oscura también le llaman a veces. O sea, hay muchas ramas, pero cuando tú sales de la escuela, tú sales como psicólogo general, o sea, sabes un poquito de todo, precisamente para que en la medida en que te vas desarrollando profesionalmente, vayas descubriendo hacia dónde te quieres ir. El trabajo de un psicólogo es rehabilitar emocionalmente a las personas. correctísimo. Fíjate que me interesó y me agradó muchísimo toda la historia de cómo comenzaste. eh, y fíjate, quisiera retroceder un poquito en esto y hacerte unas preguntas. La primera, ¿qué se ve en psicología clínica? En psicología clínica se ven aspectos, por ejemplo, los fisiológicos de cómo funciona tu cerebro. Y una parte muy importante a nivel cerebral es el sistema límbico, que es el que regula nuestras emociones y nuestro estado de ánimo, el que nos ayuda a responder a nivel fisiológico. Lo tienes que saber y lo tienes que conocer porque básicamente un psicólogo tiene que distinguir cuando un padecimiento o un trastorno es meramente emocional, producto de experiencias de vida, y cuando un padecimiento conductual de la persona es producto de un trastorno a nivel cerebral, de un mal funcionamiento en los procesos cerebrales. En psicología se le llama, por ejemplo, en la sinapsis. La sinapsis es el proceso por el que las neuronas van transmitiendo la información a través de los neurotransmisores. Entonces, cuando hay un desequilibrio bioquímico en las personas, pueden generarse trastornos a nivel conductual y a nivel mental. Por eso se te enseña el funcionamiento a nivel cerebral para que tú puedas distinguir y establecer criterios que en psicología clínica se llaman criterios diagnósticos para poder determinar cuál es el padecimiento y cuál es la forma de tratamiento. Por eso en psicología clínica se ven estos aspectos. Aspectos como la historia de vida, las emociones básicas, el temperamento, el carácter, el funcionamiento cerebral, la estructura del cerebro, cómo está conformado, por ejemplo, por dos hemisferios, por cuatro lóbulos, las situaciones de los procesos cognitivos, como la memoria, la atención, la comprensión, los procesos de pensamiento, la concentración, que se pueden ver alterados cuando tu cerebro también está alterado. Entonces nosotros vamos a ir distinguiendo todos esos aspectos
y vamos trabajando con la persona de acuerdo a la técnica que nosotros hayamos elegido para trabajar. Como ya les mencioné, pues hay varias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres un psicólogo clínico que trabaja de manera cognitivo-conductual, pues lo que tienes que hacer es rehabilitar pensamientos, sentimientos y conductas. Por eso es cognitivo-conductual, porque tiene que ver con tus procesos de pensamiento. Ajá. Ok, Con la forma en cómo te vas conduciendo y con la forma en que van formándose tus comportamientos a raíz de cómo tú vas procesando la información que va llegando del exterior. El psicoanálisis, por ejemplo, nos menciona que hay un inconsciente o un subconsciente donde quedan almacenadas las experiencias que la persona va viviendo en su vida, valga la redundancia, y hay una parte que se llama conciencia, y cuando el inconsciente no aflora, pues en la persona se genera un trastorno emocional porque hay una parte que se llama mecanismos de defensa y hay otra parte que se llama funciones internas o funciones yoicas. Entonces esas tres partes tienen que estar en armonía para lograr una salud mental adecuada. O sea, cada una de las perspectivas psicológicas tiene su propósito y dependiendo de cómo trabajes es como tú das los tratamientos a las personas. correcto. Fíjate que hace rato nos comentabas que a pesar de que tú elegiste la psicología por dedazo, me surgió una pregunta. ¿Cómo o cuándo fue que descubriste que tenías vocación para esto? Pues mm, de una fecha en específico no te la puedo dar. Yo creo que fue cuando yo empecé a trabajar con este profesor que me empezó a decir que yo tenía talento para el análisis de las cosas. Entonces él me empezó a formar de acuerdo al psicoanálisis, ¿no? Porque él era también un psicólogo freudiano, así se le llama, ¿no? De acuerdo a la teoría Ok, de Sigmund Freud. Que nos indica que hay un aparato psíquico, un inconsciente, una conciencia y que el conflicto interno se da por las demandas que nos proponen los deseos, los códigos morales que están en desacuerdo en algunas ocasiones y el yo, que es otra estructura a nivel interno que pues tiene que mediar entre los dos, o sea, entre satisfacer el deseo y seguir el código moral. Por ejemplo, si yo en este momento dijera, tengo hambre, bueno, pues ese es un deseo que me está poniendo mi psique, ¿no? Tengo hambre. ujú, Y la parte moral me va a decir, tienes hambre, pero no te puedes ir porque tienes que terminar el programa con Manuelito. No, no puedes colgar, ¿no? No puedes dejar esto a medias. El mecanismo de defensa que utiliza la psique es la represión, o sea, es decir, te aguantas el hambre y hasta que termines comes. Cuando la persona tiene un conflicto le genera ansiedad, le genera angustia. Entonces el propósito del psicoanálisis es aliviar esa angustia y aliviar esa ansiedad, poniendo en equilibrio el deseo y la moral. Y eso lo tiene que hacer el yo. ¿Cómo puedo yo satisfacer mi necesidad de comer sin faltar a la responsabilidad que en este momento tengo, ¿no? Y a lo mejor mi mente me va a decir, bueno, pues antes de comenzar el live, te pones un platito de galletas y un vasito de leche, ¿no? Y entonces ya resolví mi conflicto. Ya no quedé mal contigo, ni tampoco estoy mal conmigo. Esa es la resolución de un problema. Ajá, entonces ok, cuando yo empiezo a trabajar en esa cuestión, pues a mí me capacitan en todo esto para poder empezar a analizarlo. Y básicamente pues yo me doy cuenta, bueno, pues esto está chido, está padre, pues le sigo por aquí, ¿no? Porque realmente yo los primeros años de mi carrera no estaba realmente convencido de estar ahí, pero si yo seguí ahí fue porque digamos que yo no quería defraudar ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mi familia, ¿no? Entonces me quedé ahí hasta que terminara la carrera. Aparte, pues soy la única persona en la familia que tiene una licenciatura. Mis hermanos se quedaron hasta la preparatoria. Entonces, pues para la familia era pues un doble orgullo, ¿no?
Y yo pensaba, pues imagínate que yo salga con aquello de que ya no quiero, pues mejor me quedo. Y con el tiempo, pues le fui agarrando el gusto al trabajo, porque también tienes satisfacciones, por ejemplo, dar de alta a una persona, verla feliz, ver que hay muchas personas que verdaderamente valoran y aprecian tu trabajo, entonces eso va alimentando y te va convenciendo de que estás en el lugar correcto y te quedas. Así fue como yo me fui dando cuenta que pues sí servía yo para estas cosas, eh, con el tiempo, con la experiencia que yo fui adquiriendo. Hoy en día, ¿te arrepientes de haber terminado esta carrera y no haber tomado quizás otra carrera? No, no para nada. Yo pienso, yo cuando empecé también a tener una formación espiritual, yo pensaba que Dios te pone caminos, ¿no? Entonces, Ujú. como esto del psicoanálisis y la psicología tiene que ver con el asunto de conocerse a sí mismo, de realizar una vocación, o sea, compaginaba con lo que yo creía, pues más me convenció. Yo estaba cierto de que, bueno, esto tiene un propósito, tiene un objetivo que es trascendente en el sentido de tú vas a brindar un servicio con tu trabajo a las personas. Y es un servicio y es un trabajo que Dios quiere que hagas. Entonces, si tú estás de acuerdo con Él, pues vas a estar contento donde Él te ponga. Y así se resuelve el problema. O sea, ya no me pregunté si realmente era lo que quería o no, porque como compaginaba con el asunto espiritual, o más bien yo lo hice compaginar, ya no hubo problema con eso. Y no, ya no me arrepentí. Al principio sí estaba muy dudoso, pero con el tiempo y con los años, fui convenciéndome y teniendo certeza de que esto es una vocación que yo quería hacer. De que era el camino correcto. Sí, de que era el camino correcto. Muy bien. Francisco, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren trabajar en ellos mismos, pero además quieren dar terapia? O sea, eh, los jóvenes que hoy en día quieren estudiar para psicología, que piensan y dicen, ah, pues yo voy a entrar en psicología porque quiero trabajar en mí mismo y mediante la psicología lo voy a lograr, pero también quiero ayudar y dar terapia. Que aparte de que estudien una carrera, una licenciatura como tal, porque hay cursos en donde te dan psicología clínica, por ejemplo, te forman rápidamente para que te hagas psicólogo. Yo soy de la idea que lo mejor es estudiar una carrera, una licenciatura como tal. Puede que te tardes más tiempo, pero vas a estar mejor formado y capacitado para poder este, cumplir con tu objetivo. Entonces, el primer punto es que estudien realmente una licenciatura en una escuela certificada que les garantice, pues obviamente, que van a estar verdaderamente capacitados para que no caigan en otras tendencias como consejeros, ¿no? Que abundan, pero que realmente no tienen un trabajo interno. El segundo punto aquí es que precisamente nosotros tenemos que trabajar a nivel interno mediante una terapia. Nosotros mismos tenemos que pasar por el proceso de terapia para que podamos identificar cuáles son las etapas por las que va a atravesar tu paciente y el por qué y cómo ayudarle a salir cuando la persona se siente estancada. Si tú no vas con un psicólogo, obviamente no tienes esa experiencia de vivir un proceso terapéutico y si das terapia y no lo has vivido, pues no te vas a dar cuenta en qué etapa está tu paciente ni cómo ayudarle realmente porque todo es meramente teórico. Y en mi experiencia como terapeuta, en la escuela te dan muchas cosas teóricas, pero en la práctica es muy diferente. Ya cuando tú estás afuera, hay muchas cosas que te dan en la escuela que no puedes aplicar
porque no has tenido tu propio proceso. Entonces una terapia es un proceso en donde tú vas conociendo aspectos de ti mismo, vas resolviendo conflictos a nivel interno y hay un fenómeno en la psicología clínica que se llama contratransferencia y transferencia. La contratransferencia sucede cuando la persona que está atendiéndose contigo, o sea, tu paciente, pone afectos en ti y se proyecta en ti. Entonces puede tener conductas, por ejemplo, de rechazo o conductas de admiración excesiva o conductas de enamoramiento incluso, que si tú no has tenido un proceso de terapia, pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Y entonces vas a caer en lo que caen algunos compañeros de que terminan relacionándose sentimentalmente con sus pacientes. Y cuando pasa eso, pues el tratamiento se tiene que cortar y tú tienes que canalizar a la persona con otro psicólogo, porque tú no pudiste manejar ni tus afectos ni los afectos de tu paciente. Entonces una terapia te ayuda a eso, a identificar cuando tú estás cayendo en el hecho de que a tu paciente ya no lo estás viendo con objetividad, sino lo estás viendo como un candidato a tu pareja o a tu amigo, o estás poniendo tus propios conflictos en él y no te estás dando cuenta. A mí me sucedió, por ejemplo, una experiencia que es muy ilustrativa en este sentido. Cuando yo estaba trabajando en un consultorio particular, llegó una persona que tenía el conflicto de que pues había cometido infidelidad, ¿no? Y entonces Ujú. desde el primer contacto ni ella me cayó bien, ni yo le caí bien a ella. Me empezó a platicar su historia y a mí me empezó a dar coraje, me empezó a enojar lo que ella estaba haciendo. Entonces llegó un momento en que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas es una persona que haya vivido la misma experiencia que tú para que te pueda entender, porque yo no puedo entender lo que tú estás haciendo. Entonces ella me dijo, sí, tienes razón, yo lo sentí desde el primer momento, o sea, yo sentí que tú me estabas juzgando en lugar de ayudarme. Y entonces yo le decía, sí, tienes razón, o sea, porque realmente para mí, pues lo que tú estás haciendo no tiene justificación, entonces esto no va a funcionar. Si yo lo veo de esa manera, no va a funcionar. Y lo canalicé con un compañero que tenía ese tipo de estilo de vida, ¿no? Y pues Ok. entre ellos dos, pues hicieron clic, porque pues él sí la entendía, porque había vivido lo mismo, y ella se sintió entendida en ese momento. Entonces, a ese fenómeno se le llama transferencia y contratransferencia. La transferencia es cuando el paciente empieza a sentir emociones o afectos hacia tu persona independientemente del tratamiento, como en este caso la muchacha, pues sentía enojo y sentía rechazo este, por parte de mí. Eso es lo transferencial. Estaba poniendo esos afectos en mí. Y la contratransferencia es lo que yo estaba poniendo en ella, ¿no? En el asunto de desaprobarla, en el asunto de sentirme enojado, incómodo. La sesión se me hacía muy larga. Y cuando tú tienes un proceso de terapia, pues si tienes esa capacidad para identificar esos sentimientos, sabes de dónde vienen y tienes que manejarlos. Esa es tu parte de tu ética como psicólogo. Cuando tú te das cuenta de que algo sucede así de esa forma, no puedes seguir trabajando con la persona. Tienes que canalizarlo. Oye, fíjate que me surgen dos preguntas. La primera, después de que tú analizas a varias personas, ¿no terminas también tú con todo ese cúmulo de emociones, con esa carga de energía que en muchas ocasiones llega a traer la gente? ¿No terminas, vamos, lleno de todas esas problemáticas, eh, e incluso quizás pueda revolverte tu cabeza? Eh, no, bueno, en mi caso no se da así porque haz de cuenta que yo me preparo mentalmente para lo que yo voy
yo voy a hacer. O sea, para mí esto es un trabajo, no es un asunto personal, no hay una cuestión en donde yo me enganche con las personas, porque es una habilidad que vas adquiriendo conforme vas trabajando en tu propio proceso terapéutico y conforme vas adquiriendo experiencia en tu ejercicio. Entonces de cuenta que lo que yo hago personalmente es decir, bueno, voy a atender a un paciente, no sé, con tal problemática, ¿no? Por ejemplo, un obsesivo. Entonces las personas que son obsesivas a veces son muy necias, son muy, obstinadas en ciertos aspectos. Entonces yo lo que tengo que tener es paciencia y si tengo que repetir 10 veces la misma pregunta o 10 veces la misma observación, lo hago, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Ahí el asunto no es de tiene que entender porque yo lo digo, no, sino que es un proceso que él tiene que seguir y él solito tiene que darse cuenta, no tengo que obligarlo yo a que se dé cuenta de algo. Entonces ese es una primer ejercicio que hago. El segundo es, una vez que yo termine la hora, una vez que se termina la sesión, eh, la persona desaparece en mi vida emocional. O sea, yo simplemente hago conexión cuando está conmigo. Cuando ya no está conmigo, yo me olvido de la bronca y me olvido de lo que está viviendo la persona, ¿no? Y ya entonces yo me dedico a lo que me toca a mí como ser humano. Porque si tú te apropias de todo lo que escuchas, pues terminas loquito, o sea, te trastornas, ¿no? Claro, sí. Hay una, hay una falla en la constancia de realidad, se llama. La constancia de realidad es la capacidad que tú tienes para darte cuenta de lo que estás viviendo a nivel interno y a nivel externo. Entonces, cuando una persona es psicólogo y no puede desvincularse emocionalmente de los pacientes, pues obviamente no es un buen psicólogo. Necesita más ayuda, necesita más entrenamiento, necesita un tratamiento psicológico mucho más preciso para que él pueda identificar por qué se engancha. Entonces, a mí no me sucede eso porque como te digo, yo hago una preparación mental así como que me hago mi propio coco wash, ¿no? Algo así como lo que escuches no tiene nada que ver contigo, él viene a buscar tu ayuda, tú sencillamente vas a hacer lo que te toca y una vez que termine, pues te desenganchas. Coloquialmente lo que yo digo es, me unto mi kilo de mantequilla y ya puedo trabajar fácilmente. Ok. Eh, con todo esto que me cuentas, quisiera preguntarte, ¿tú aún hoy en día recurres con algún psicólogo? Quizás no tanto por tus problemas, sino por los problemas que quizás llegues a escuchar en terapia. ¿Llegas a recurrir con algún otro psicólogo? Sí, también es parte de tu trabajo y parte de tu ética que cuando tú tengas alguna duda a nivel profesional sobre un caso, lo consultes con otra persona porque posiblemente tú pierdas objetividad en el análisis que estás haciendo o haya puntos ciegos. En psicología se le llama puntos ciegos a las cosas que no ves del caso, ¿no? Puede, por ejemplo, contarte la persona alguna experiencia y tú supuestamente ya terminaste tu análisis, pero cuando tú lo comentas con otra persona, con otro psicólogo, puede darte luces al respecto de a lo mejor algún aspecto que tú no estás viendo en ese momento. Y esa Bueno, retroalimentación pues obviamente te fortalece para poder trabajar pero correctamente. perdón, me imagino que esta plática con el otro psicólogo no es tal cual, oye, yo estoy atendiendo a Manuel y fíjate que Manuel tiene y este problema y así y así. Eh, yo, muchas ocasiones nos surge esta duda. El ir con un psicólogo es como ir a confesarte dentro de tu ética. ¿Tienes permitido hablarlo?
Con una persona que no tenga la misma formación que tú, no. O sea, Ok, tú puedes revisar el caso. Lo que haces es revisar el caso y tú manejas, pues obviamente, tecnicismos propios de tu carrera. Por ejemplo, si yo le digo a mi compañero psicólogo, fíjate que yo estoy atendiendo a Manuel porque su problema es que no controla los impulsos, tiene baja tolerancia a la frustración, es sumamente impulsivo y además obstinado, ¿no? Y su mecanismo de defensa estrella es la justificación. No quiere hacerse responsable de su conflicto. Digamos que es una forma muy técnica de exponer tu problema sin necesidad de platicar la experiencia propiamente dicho. O sea, no voy a decir, por ejemplo, no, pues es que fíjate que Manuel se peleó con su familia y entonces se dieron de golpes en una fiesta y pasó esto, porque esa información no es relevante, sino lo relevante son los síntomas que tú manifiestas a raíz de esa conducta y uno tiene que tener esa capacidad para separar esa información de la otra. ¿Sí me explico? O claro. sea, es decir, la experiencia fue que te peleaste tú en una fiesta y lo que tú estás manifestando con esa pelea, pues es impulsividad, baja tolerancia a la frustración, incapacidad de espera, tus mecanismos de defensa son, por ejemplo, la negación, la evasión, la represión de tus emociones, las fallas que tú estás teniendo a nivel interno son que pues distorsionas la realidad, tus procesos de pensamiento no son correctos, tu capacidad de juicio no es reflexiva, por eso eres muy impulsivo y todo eso se llaman síntomas, son signos, ajá, que yo le comento al otro psicólogo sin necesidad de darle santo y seña de lo que tú me platicas. Así es como se analiza un caso. Pero eso lo tienes O- que hablar con una persona este, que tenga la misma formación que tú para que te pueda entender. Por ejemplo, si yo soy un psicólogo clínico y mi técnica de trabajo es el psicoanálisis, pues yo no puedo platicar con un psicólogo que sea conductual, que no ve esas cosas, ¿me explico? Que no maneja sí. ese lenguaje. Entonces, yo tengo que tener a mi alrededor compañeros que manejen el mismo lenguaje que yo para que no nada más nos podamos entender, sino él también me pueda dar la retroalimentación que yo busco sin necesidad de platicar la historia de la persona que estoy atendiendo. Ok. Francisco, pregunta, ¿cómo sé yo que me tengo que acercar ya sea a un psicólogo conductual o a un psicólogo clínico? ¿Cómo yo elijo a qué psicólogo acercarme en caso de que yo tuviese un problema, quisiera ir al psicólogo? ¿Cómo identifico yo a cuál me tengo que acercar? Eso depende de lo que tú quieras resolver. Por ejemplo, si tú solamente quieres eliminar una conducta que es inadaptativa, ya desde el momento en que tú estás diciendo, no, lo que yo quiero es, por ejemplo, lo que yo quiero es que mi hijo aprenda a seguir las normas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, Ujú. dices, a mí no me interesa por qué no obedece, no me interesa, si está manifestando rechazo o un reto a la autoridad. Eso es un proceso mucho más largo y mucho más profundo. Yo lo que quiero es que sea más práctico, sencillamente que obedezca y ya, ¿no? Entonces yo te voy a decir, bueno, pues ve entonces con un psicólogo conductual que te va a decir en 3 pasos o en 5 pasos lo que tú tienes que hacer y ya, ¿sí? Simplemente te satisface tu Tú- motivo de consulta en ese momento. Puede que yo como psicólogo clínico te pueda decir, no, señor, lo que pasa es que usted necesita modificar los hábitos. Bueno, pues el psicólogo conductual te va a decir cómo. Y el psicólogo psicoanalítico te va a decir desde dónde, el origen del problema a nivel emocional. Y el conductual te va a decir cómo erradicar la conducta de manera más práctica. ¿Sí me explico? Parte de tu sí, motivo de consulta. Sí. sí, claro, el psicoanalítico te dice de dónde viene la raíz del problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con tu hijo? ¿Por qué se está comportando de esa manera? ¿Por qué no te quiere hacer caso? Etcétera, etcétera, ¿no?
claro, ¿Así lo entendí? así es, y así es. Ajá. Y el conductual te va a decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay una técnica que se llama condicionamiento con reforzador positivo. El condicionamiento con reforzador positivo quiere decir, cada vez que tu hijo se ponga a levantar el cuarto, tú le vas a dar un chocolate, ¿no? Como premio. Ujú. Entonces lo que el niño va a aprender es que cada vez que hace lo que tú quieres, pues obtiene un chocolate y entonces va a mantener la conducta que tú esperas, pero no va a trabajar el fondo, sencillamente va a modificar la conducta. Y una vez que se logre eso, pues la terapia ya se terminó, porque era lo que querías. Ok, muy bien. Ok, siguiente pregunta, Francisco. En una sociedad tan cambiante como la que tenemos el día de hoy, cambiante, acelerada, ¿cómo la psicología nos puede ayudar o incluso eh, adaptarnos mejor? Pues mira, en la sociedad que estamos ahora, un síntoma que se está presentando de forma muy recurrente es la intolerancia a la frustración. O sea, vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido y bien, ¿no? Rápido y bien hecho, y en donde no hay cabida para los procesos, el tiempo, la espera, etcétera. Entonces la psicología lo que te ayuda es a adquirir esas herramientas para manejar tu frustración, para manejar tu tolerancia, para aprender a identificar lo que te hace daño, cómo puedes tú erradicarlo de una forma mucho más práctica, mucho más rápida, para que tú puedas adaptarte a las exigencias de tu medio ambiente. Ajá. A la Ujú. psicología lo que te ayuda es precisamente a darte herramientas a nivel cognitivo y emocional para que tú puedas lograr un propósito. Por ejemplo, si tú tienes que trabajar en un horario que es un horario corrido, en donde no hay posibilidad para el descanso, en donde no hay posibilidad para la recreación, en donde no hay posibilidad para el relax, pues lo que tenemos que trabajar contigo es la templanza, y lo podemos hacer de manera conductual o lo podemos hacer de manera emocional. De manera conductual son obviamente la serie de comportamientos que tú tienes que hacer para que trabajes bien. Ajá. Y de manera emocional tienes que identificar las emociones que te genera el ambiente hostil para no engancharte. ¿Sí? Por ejemplo, si tú trabajas en un ambiente de trabajo hostil, tienes compañeros que no te quieren, que no te aceptan, que te rechazan, que te ponen el pie, no hagas caso a eso, tú ve a lo que vas. Tú ve a trabajar y tú no pongas atención en ese aspecto. Tú da resultados, que es básicamente lo que nos pide la sociedad, que demos resultados, y la parte emocional la dejamos de lado, ¿no? Cómo te sientas, cuáles son tus afectos, cuáles son tus necesidades. En esta sociedad no importa. Entonces la psicología te ayuda a que tú puedas convivir con ese ambiente sin que te afecte a nivel emocional. ¿Sí me explico? Claro, o sea, la psicología nos ayuda y nos da herramientas para conocernos a nosotros mismos Claro, ante, para hacerle frente a la sociedad hoy en día. así es, así es. Ok, O sea, te ayuda a conocer la sociedad en la que estás, y te ayuda a renunciar a esa necesidad de cambiarla, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que entran en conflicto con el asunto de las injusticias, con la cuestión de la corrupción, con el asunto de, o sea, todo lo negativo que nosotros vemos, ¿no? Y entran en conflicto. Y entonces el psicólogo te ayuda a decir, bueno, sí, esa es la realidad que todos estamos viviendo, no eres el único. Pero desde ti, ¿qué puedes hacer para estar bien? Para convivir con eso que desafortunadamente no puedes cambiar al 100% como tú quisieras, pero sí puedes cambiar en tu entorno, sí puedes cambiar en ti mismo, porque ahí es donde nosotros debemos de empezar. Y es un aspecto que la gente debe de entender. El ambiente social
la estructura social que nosotros tenemos hoy es producto de una falta de atención a la salud mental. Desde mi perspectiva es eso. O sea, cuando una persona no se atiende emocionalmente, lo que genera son conflictos. Y entonces eso multiplícalo por miles, pues por eso tenemos la sociedad que tenemos. Entonces, cuál es el remedio aquí? Bueno, si tú identificas que algo en tu vida no te gusta, lo tienes que trabajar, tienes que responsabilizarte de eso y modificarlo, hacer un compromiso contigo mismo de modificarlo. Y es aquí donde entra el psicólogo. El psicólogo te ayuda porque te va indicando qué herramientas necesitas, cuál es el camino que debes seguir y cuáles son los objetivos que debes lograr. Correcto. Y fíjate que viene a colación la siguiente pregunta que te voy a hacer para poder ampliar un poquito más el tema. Dice, ¿cómo puede influir la educación que recibimos desde que somos pequeños con los valores que nos dan, tanto en casa, más bien, los valores se dan en casa, eh, que, nos trans, que nos transmiten en quiénes somos? O sea, ¿cómo influye la educación que tenemos hoy en día eh, y nos influye a quiénes somos como personas? Bueno, desde la perspectiva que yo manejo, que es la psicoanalítica, decimos, hay una frase que utilizamos los psicólogos que es la siguiente: infancia es destino, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú vas educando, vas criando a tu niño, tú le das aceptación, le das reconocimiento, le das una definición de sí mismo, le das una identidad a nivel social y a nivel individual. Esas son los aspectos que tú como padre tienes que cumplir. Es decir, que tu hijo se sienta aceptado dentro de su familia, que se sienta, Perdón, Francisco. ¿Me podrías repetir cuáles son? a eso iba. Cuando tú como padre estás educando a tu hijo, tienes que hacerlo sentir aceptado, ¿sí? Aceptado por Ajá. ti para que se sienta aceptado por la sociedad. ¿Sí me explico? Tiene que Sí. tener, tiene que tener un reconocimiento, ajá, tiene que tener una identidad y tiene que tener una definición de sí mismo. Esos son los aspectos, los cuatro aspectos que tú como padre tienes que lograr a nivel emocional. Que tu hijo se sienta aceptado, que tu hijo se sienta valioso, que tu hijo tenga una identidad. Es decir, por ejemplo, yo soy Francisco, soy psicólogo, tengo 43 años, este, que pueda describirse a sí mismo. Esa es la identidad. Ajá. Que Ujú, pueda, ujú. que pueda verbalizar quién es y hacia dónde va. ¿Sí? Y obviamente esa identidad le va a ayudar a poder defenderse ante los bombardeos de otras identidades, de otras ideologías, de otras perspectivas de vida que no van de acuerdo a sus valores. ¿Sí me explico? Sí. Porque cuando tú no tienes cubiertos esos aspectos de tu vida emocional, pues por ejemplo, llega cualquier fulanito a tu vida y te da una gotita de aceptación y te enganchas y te haces dependiente. Ujú. Llega una persona que te da una gotita de reconocimiento y te enganchas y te haces obsesivo. Repites la misma conducta de manera compulsiva. Ajá. Un fulanito X y te da una gotita de identidad, de pertenencia y te enganchas porque Gracias. es lo que tú necesitas. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son nuestras necesidades emocionales para que en el momento en que nos relacionemos, no nos relacionemos desde la herida emocional, sino desde la conciencia de nosotros mismos, desde el propio yo. Sí, claro. Fíjate que con todo esto, Francisco, me surge la siguiente pregunta.
¿Crees que sea importante introducir el concepto de psicología eh, como la forma de generar herramientas para tu propio autoconocimiento en las escuelas? Lo ideal sería este que sí estuviera una atención psicológica en las escuelas para que pudiéramos identificar cuando los pequeñitos tienen problemas o los jóvenes tienen problemas. Sí es necesario, pero antes de llegar a ese punto tendríamos que tener nosotros una cultura en el cuidado de la salud mental. Si nosotros descuidamos el aspecto físico de nuestra persona y vamos al médico cuando ya no podemos con el dolor, también vamos al psicólogo cuando ya no podemos con el dolor. O sea, nuestras emociones no les hacemos caso, no les damos importancia porque nos falta una cultura en cuanto a la salud mental. No consideramos que la salud mental sea importante y ni siquiera sabemos cuándo perdemos la salud mental. O sea, si no sabemos el concepto de salud mental, mucho menos vamos a saber cuándo perdemos esa salud. Entonces, por eso tenemos ahorita en auge las relaciones tóxicas, porque nosotros no sabemos cómo identificar una relación sana de una relación enferma. Cuando yo estoy enfermo emocionalmente y cuando estoy sano emocionalmente. Por eso hay problemas a nivel social en crecimiento, porque no hay una cultura de salud mental desde nuestros gobiernos hasta nuestros hogares. Ese es un primer punto que yo creo que tendríamos nosotros que empezar a considerar. O sea, considerar como algo cotidiano acudir al psicólogo cuando no podemos resolver un problema, cuando nos sentimos mal emocionalmente, cuando estamos viviendo una experiencia que nos rebasa, porque nosotros no somos como los supermanes, ¿no? De que todo lo tenemos que resolver nosotros solitos porque podemos. No, esa es una falsa creencia. Nosotros como seres humanos tenemos limitaciones, limitaciones a nivel humano. Entonces, si tú no tienes la humildad para reconocer que hay aspectos de tu vida que te rebasan y necesitas ayuda, pues estás frito. Por eso estamos así. Fíjate que tienes toda la razón. Normalmente los países de habla hispana no tenemos esa cultura de acudir con un psicólogo. Y si no tenemos esa cultura de acudir con el psicólogo cuando algo ya está pasando, menos lo vamos a hacer cuando algo no está pasando dentro de mí. Pero tú recomendarías que esperáramos a que algo esté sucediendo dentro de nosotros o que sea como preventivo. Es mejor que sea preventivo. Por eso es muy importante que nosotros vayamos adquiriendo la habilidad para el conocimiento de nosotros mismos. Hay acciones que nosotros podemos hacer sin necesidad de acudir al psicólogo, como por ejemplo la lectura, la meditación, el ejercicio de la introspección, la práctica del silencio a nivel interno. O sea, por ejemplo, se me ocurre pensar ahorita, hace unos momentos, hace unas horas, nadie me encontraba, ¿no? Entonces un amigo me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien. ¿Y por qué no te reportas? Porque necesitaba silencio, porque tuve un día hoy muy agotador, sabía que tenía que estar aquí y necesitaba un poco de silencio para recargar pila, descansar un poco y entonces poder estar como ahorita estoy. Necesitamos silencio para poder entrar con nosotros mismos, eliminar el ruido de nuestra mente y entonces poder entrar en armonía con nosotros mismos. Y esas prácticas nosotros las podemos hacer sin necesidad de pagar cantidades estratosféricas en un tratamiento psicológico. Es un hábito, ajá, un hábito en donde decimos, a ver, por ejemplo, ¿cómo practicas el silencio? Hay gente que a mí me dice en terapia, es que a mí me gusta mucho la música, yo no puedo estar sin ruido, doctor, porque si estoy sin ruido me siento sola. Entonces yo les digo, bueno, entonces no has aprendido a convivir contigo mismo
Apaga tantito la música, convive contigo mismo, conócete, explórate a nivel interno. Para eso necesitas el silencio interior, eliminar los ruidos de tu mente. O sea, tu mente siempre te va a decir cosas, tanto buenas como no tan buenas, pero necesitas periodos en donde tienes que dejar de hacerle caso a esos pensamientos para que tú puedas oxigenar tu interior. Es como tu interior es como si fuera una casa. Entonces, si tú no la ventilas de vez en cuando, si no eliminas el ruido, si no la limpias, si no la escombras, pues imagínate una casa que nunca barres, que nunca limpias, que no sacas los botecitos de la basura, no le das un orden, no la limpias, no la decoras, pues cómo va a estar esa casa. Entonces, desafortunadamente nosotros no tenemos esa cultura del silencio a nivel interno. No tenemos la cultura para la introspección. La introspección, ¿qué quiere decir? Que seas capaz de observarte a ti mismo a nivel interno. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que buscas? Si lo que estás viviendo es lo que tú quieres vivir o no. Son aspectos que tú tienes que aprender a resolver, y solamente lo puedes hacer mediante la introspección. Si en algún momento te da hueva estar contigo mismo, pues imagínate hacer el ejercicio, ¿no? ¿Sí me explico? Son ejercicios que tú puedes hacer. La lectura, pues, es leer cosas que verdaderamente te nutran a nivel interno. No es la nota roja, no es el chismerío, no es una lectura que no te nutra verdaderamente, sino es una lectura que, además de nutrirte emocionalmente, te dé una perspectiva positiva y esperanzadora del mundo, ¿no? Imagínense una persona que todo el tiempo está viendo noticias de nota roja. ¿Qué percepción va a tener de la humanidad y del mundo? Pues la Ujú. más negativa y la más enferma que se pueda pensar. Entonces, tus lecturas tienen que ser lecturas que te nutran a nivel interno. Y un aspecto espiritual también es importante, que tengas esa, eh, ese tiempo para cultivar tu espíritu, porque en psicología nos enseñan que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Claro, el espíritu lo definen de mil maneras, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, pues el espíritu es el que nos propone la Iglesia católica, y desde esa perspectiva tú puedes nutrir tu vida espiritual a través de la oración, a través de la meditación, a través del recogimiento, a través de una serie de prácticas y ejercicios que te van a ayudar a entrar en contacto contigo mismo y a eliminar lo que no te gusta de tu vida y a ser más feliz. Esa es la idea. Ok. ¿A qué edad sería recomendable empezar a tratar a nuestros hijos como forma preventiva con un psicólogo? Cuando tú te empiezas a dar cuenta que el niño tiene dificultades para resolver un problema, que sea sencillo o sea complejo, pero mentalmente a partir de los 6 años. Ajá. ¿Por qué a partir, ¿Correcto? por qué a partir de los 6 años? Porque a partir de los 6 años el niño empieza a manejar un proceso de pensamiento más racional. Abandona el proceso de pensamiento mágico, así se le llama en psicología. Ya no cree, por ejemplo, que los bebés vienen de París, que la abejita polinizó a su mamá y entonces por eso surgió el bebé, sino ya el conocimiento es más apegado a la realidad y es más científico, más racional. Entonces, a partir de que el niño empieza a razonar de esa manera las cosas que vive en su realidad, si tú te estás dando cuenta que tiene un problema de índole emocional, lo puedes llevar al psicólogo para que pueda trabajar con el niño a través de la terapia de juego, ¿sí? Es una técnica de terapia en donde lo que al niño entra al consultorio es a jugar con el terapeuta, pero el terapeuta interpreta la dinámica de lo que el niño juega. Por ejemplo, yo atendí hace algunos años a un niño como de 12 años
que le gustaba mucho jugar uno. Entonces, el niño hacía unas rabietas impresionantes cada vez que yo le ganaba en el juego. Ujú. ¿Eso qué te da a entender? Que no tiene tolerancia a perder. Exacto, no hay tolerancia a la frustración, el niño es impulsivo, el niño no reflexiona, ¿no? El niño tampoco es empático con el otro, no le da el triunfo al otro, sino él se lo quiere quedar. Por lo tanto, tiene dificultad para compartir. Entonces, a través de un juego, el terapeuta se da cuenta de esos síntomas y puede irlo trabajando, ¿no? Hubo un niño, por ejemplo, que que hacía bolitas de plastilina y me decía, ponte junto a la pared. Entonces yo me ponía junto a la pared y el niño me aventaba las bolitas de plastilina. Sí, como si me estuvieran bombardeando. Entonces, tomando en cuenta su historial clínico, pues a quien estaba castigando, pues a su papá, que era bastante rígido con él, que no le permitía expresar ninguna emoción, que siempre le exigía que fuera responsable a los 12 años, como si fuera un adulto, y entonces todo lo que el niño reprimía, pues lo sacaba en el consultorio. Pero para eso tienes tú que tener como terapeuta esa habilidad para darte cuenta que en realidad no está agrediendo al terapeuta, quien está castigando es a su figura primaria, que en este caso pues la representaba yo, ¿no? Entonces, cuando yo le mando el mensaje de la paciencia, la tolerancia, bueno, ya jugaste con la plastilina, ahora vamos a levantarla, ahora vamos a hacer la bolita, ahora vamos a... ese mensaje es de contención, ¿sí? Ya expresaste tu emoción, ahora tienes que regresar a tu equilibrio. Entonces, lo que el niño aprendió al final era eso, podía expresar sus emociones, pero tenía que tomar en cuenta al otro. Ese es un logro de una meta terapéutica a través del juego. Entonces los niños se atienden a través de la terapia de juego a partir de los 6 años. Correcto. Fíjate que hoy en día nosotros como padres, bueno, los que tienen hijos, eh, en algunos casos sí quieren que sus hijos tengan una salud mental buena. Sin embargo, muchas ocasiones a los padres nos da miedo el enfrentarnos con un psicólogo. ¿Qué nos recomendarías? Pues en primer lugar que se informen sobre cómo trabaja un terapeuta y qué es lo que busca, para que vayan dominando su prejuicio y su propio temor. Fíjate Porque que hablando de prejuicios, uno de los grandes prejuicios es que pensamos y erróneamente pensamos que un psicólogo es para los locos. Y te digo erróneamente porque pues lógicamente no es un psicólogo para los locos, sino es eh, para tener una salud mental buena, equilibrada y poder trabajar nuestras emociones, ¿no? así es. Mira, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como el equilibrio que existe emocional, mental, físico y a nivel social en una persona. Lo que yo traduzco como lo siguiente. La salud mental significa estar en armonía contigo mismo, estar en armonía con los demás y estar en armonía con tu entorno. ¿A qué me refiero yo con el entorno? La naturaleza y los animales. Porque los animales también cuentan y la naturaleza también cuentan, forman parte de tu entorno, forman parte de tu vida. Y si tú no tienes salud mental, pues recurres, por ejemplo, a maltratar a los animales, a castigarlos, no tratándolos bien, por ejemplo, que son proyecciones de tu propia emocionalidad. Entonces, Ujú. el psicólogo lo que hace es trabajar con las emociones, rehabilitar tus emociones, tus afectos y darte herramientas para que tú puedas enfrentar de forma adulta tus necesidades emocionales. ¿Sí me explico? Entonces, eh,
Y, por ejemplo, lo que tú mencionas como prejuicio. Aquí hay dos partes que la gente tiene que tener claras. Un psicólogo no emite juicios, sino análisis. Ajá. Es decir, él no te va a juzgar por lo que tú hagas, por lo que tú pienses, por lo que tú sientas o por lo que tú deduzcas sobre tu vida, ¿no? Sino él va a analizar un aspecto que en psicología se le llama signos y síntomas. Los signos son las conductas que tú manifiestas a raíz de tu falta de salud mental y los síntomas son aquellos aspectos que necesitas trabajar para alcanzar tu salud mental. Por ejemplo, un signo conductual, una persona que es muy impulsiva, muy intolerante, que grita para todo, que para todo dice groserías. Ese es el signo, lo que nosotros vemos, ¿no? ¿Cuál es el síntoma? Pues su impulsividad, su baja tolerancia a la frustración, su incapacidad de espera, su juicio concreto, o sea, el concreto es el que no va más allá, no reflexiona, no medita, no entra en silencio, ni tampoco se calla. Esos son los aspectos que tiene que trabajar para dominar, ¿sí?, sus estados de ira, ¿vale? El psiquiatra lo que hace es trabajar con el cerebro, su funcionamiento, su equilibrio bioquímico, y para eso también utiliza los fármacos, ¿sí? Y a las personas que padecen una enfermedad mental no se les llama locos, sino se les llama enfermos mentales, pacientes Correcto. enfermos mentales. Entonces, como nosotros no tenemos una educación ni siquiera en el modo en cómo nos expresamos, porque no leemos, pues entonces cuando te sugieren, sabes que tú necesitas un psicólogo, lo primero que decimos es que yo no estoy loco. Y efectivamente tienen razón, no están locos, pero sí están enfermos emocionalmente. Eso es lo que nosotros le queremos decir. Es decir, no controlas tus emociones, no tienes dominio de ti mismo, no hay templanza, no hay fortaleza. Hay personas, por ejemplo, que no tienen fortaleza y entonces sufren una pérdida y el mundo se les acaba. Una ruptura amorosa y el mundo se les acaba. Una pérdida de un trabajo y el mundo se les acaba, porque no hay tolerancia a la frustración, porque sus mecanismos de defensa son primarios. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa primarios? La represión de las emociones, la negación de los acontecimientos, la evasión de las responsabilidades y la anulación de las experiencias. Esos son los 4 mecanismos de defensa primarios, los primeritos que utilizas. Y los utiliza una persona que generalmente o es dependiente o es una persona psicótica. ¿Sí? O sea, hay una serie de aspectos que nosotros vamos a ir aprendiendo y entendiendo cuando tú acudes a un psicólogo. Ok, mira, justamente aquí les pongo una lámina de que la psicología no es esoterismo, no es para locos, no es coaching, no es un psiquiatra, no es libros de autoayuda, no es una creencia, no es cosas de sentido común y no es ir a que te dé un consejo un amigo, ¿no? Y la psicología es una ciencia que estudia la mente y la conducta de las personas. Es una permanente investigación de tu interior. Así es, ¿Mm? Y tiene métodos y procesos planificados. en efecto, así es correcto. ¿Por qué Ok, nosotros, Fran, por qué nosotros hacemos lo que no es? porque es más fácil. Porque siempre, fíjate que ahorita la sociedad busca lo fácil, Así, busca el no tener, el no querer afrontar mi responsabilidad. evadir,
Así es. O sea, evadir, mira, cuando nosotros le sugerimos a las personas que vayan a un psicólogo, en lo primero que piensan es en dos cosas. Primero, ¿cuánto tiempo me va a durar el tratamiento? Y segundo, ¿cuánto me va a costar? Entonces es más fácil que yo vaya con el vecino supuestamente a pedirle un consejo sin que yo sepa verdaderamente si tiene el don de consejo, porque el don de consejo es eso, una habilidad, una potencia del espíritu. Entonces, hasta para buscarte una persona que te dé un consejo, tienes que tomar en cuenta su calidad humana. No puedes hacerlo con cualquiera. Y desafortunadamente las personas no toman en cuenta ese aspecto. Es decir, verdaderamente la persona, aunque sea mi amiga, aunque la quiera mucho y aunque tenga toda la experiencia del mundo, me puede aconsejar en lo que yo necesito resolver. Y son preguntas que yo ni siquiera me hago. Sí, claro. Fíjate que hace no mucho escuché una reflexión que decía, si no te piden un consejo, no lo des. Y tiene toda la razón, porque ni siquiera sabes si esa persona quiere escucharte o si tú le tienes, si realmente lo que tú tienes es importante para esa persona. O Quizás le esa persona sirve. nada más quiere que lo escuches, quiere desahogarse, Claro, más no que le resuelvas, así es. ¿no? Es que nosotros tendríamos que tener la sensibilidad para poder darnos cuenta de qué necesita una persona. Hay personas que sencillamente lo único que van es, con todo el respeto, a vomitar sus broncas en nuestra persona. Y se tragan el vómito y vuelven a hacer exactamente las mismas. Entonces lo que está buscando no es una solución, sino lo que está buscando es descargarse de lo que trae, ¿no? Entonces yo tengo que decidir si voy a seguir siendo el botecito de basura de esa persona, que sencillamente lo que hace es vomitarme sus broncas, porque hay personas que nos dejan trastornados emocionalmente, ¿no? Bien preocupados, bien inquietos, con ansiedad, con angustia, y ellas se van súper tranquilas. Al principio tú me preguntabas, oye, tú no te quedas con nada de lo que el paciente deja. Y yo recuerdo que yo a uno de mis hermanos siempre le digo, hay una persona que viene a consulta, que siempre que viene, la sesión se me hace larga y me deja agotado, literalmente sin energía, Ujú. porque es una persona sumamente depresiva. Entonces lo que viene a terapia no es a resolver su bronca, sino lo que viene a terapia es a cargar su pila durante toda la semana, pero el conflicto sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Entonces lo que yo hice en ese caso fue decirle, ¿sabes qué? Con esta técnica que yo tengo ahorita, tú no avanzas, no quieres avanzar y no quieres responsabilizarte de nada. Entonces mejor búscate un psicólogo conductual que te diga qué hacer y y es más práctico el asunto, porque mira, yo por más que te interpreto, por más que voy al fondo, por más que pretendo hacerte reflexionar sobre tu problema, tú vuelves al mismo punto. Entonces no tiene caso que estés aquí. Y uno tiene que tener también como psicólogo la humildad para decir, mi técnica a este paciente no le sirve. Y no es un fracaso profesional tuyo, al contrario, es es una muestra de la conciencia que tú como terapeuta tienes y es una muestra del respeto que le tienes a tu ética como psicólogo, que es un aspecto que también tienen que buscar las personas cuando pretendan conseguir un psicólogo, pues que el psicólogo sea ético. Y entonces me dirán, ¿y qué es la ética? Pues es el código moral que un psicólogo o un profesionista tiene que seguir de acuerdo a su trabajo. Y si no lo conoces y si no lo sabes, pues lo bajas en internet y entonces pones código ético del psicólogo, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer contigo. O sea, no es solamente acudir a cualquiera, sino también tienes la responsabilidad tú como paciente, como usuario, de informarte
sobre qué clase de profesionista necesitas buscar, porque por eso caemos con Madame Sassou, porque no sabemos ni a quién tenemos que buscar, ni qué es lo que tiene que hacer con nosotros, ni cómo vamos a saber si lo que está haciendo es correcto o no lo es, porque no tenemos esa información. Entonces yo creo que es básico que antes de pensar en acudir con un psicólogo, primero te informes. Bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Qué es lo que hace un terapeuta? ¿Cuál es su código ético? Lo que puedes esperar y lo que no puedes esperar. Porque a veces hay pacientes que ponen todas sus expectativas en el psicólogo y siempre dicen de nosotros, no, es que el psicólogo no sirve, a mí no me ayudó en nada. Y dices, no, no es que el psicólogo no te ayude, es que tú ni siquiera tú estás abierto a que te ayude y ni siquiera sabes qué es lo que el psicólogo debe hacer contigo o no puede hacer contigo. Eso es básico. Ok. Bueno, a ver, mira. Imaginemos que yo nunca he ido al psicólogo. ¿Cómo es esa primer visita? ¿Cómo es esa primer consulta con el psicólogo? Bueno, cuando tú vas con un psicólogo por primera vez, generalmente lo que hace, pues obviamente es presentarse contigo y hacerte una entrevista que se llama, entrevista clínica, en donde toma obviamente tus datos generales y te pregunta en un panorama general cuál es tu problema y te da ciertos aspectos sobre ese problema. Por ejemplo, tú puedes decir, oiga, doctor Francisco, vengo a consultarle a usted porque resulta que yo tengo broncas en mi casa, ¿no? Ah, bueno, pues ¿de qué tipo son tus broncas? ¿Desde cuándo se presentan? ¿Cómo has tratado de resolverlas? Las alternativas que has hecho te han funcionado, no te han funcionado, qué es lo que tú esperas de este proceso de terapia, qué es lo que tú quieres resolver en específico del problema. O sea, son una serie de preguntas que la persona te va haciendo que van encaminadas primero a abrir tu expediente. Es la primera cosa que un psicólogo tiene que hacer contigo. Hacerte una entrevista para que pueda abrir tu expediente y pueda formarse un panorama general de cómo es tu persona, de quién eres, de a qué te dedicas, de con quién vives, todos esos aspectos generales, si tienes enfermedades crónicas, si tienes alergias, todo ese aspecto tanto a nivel físico como a nivel emocional. Una vez que ya tiene eso, lo que te pregunta un psicólogo es, ¿cuál es el motivo por el que vienes? Y el motivo por el que vienes no se lo platicas tú en 60 minutos. El motivo por el que vienes es una problemática en concreto. Ajá. A eso se Ujú. refiere la pregunta. En concreto, ¿cuál es el motivo por el que vienes? Ah, pues vengo porque no sé. Soy alcohólico, me gusta mucho la chela y no puedo dejar de tomar. Ah, perfecto, muy bien. Entonces lo que el psicólogo anota en tu expediente es trastorno inducido por sustancias. Es un, es lo que se llama un diagnóstico presuncional, es decir, presumiblemente. Ajá. Conforme va avanzando el tratamiento, lo que el psicólogo hace es confirmar o descartar ese primer diagnóstico. Eso es lo que pasa en una primera sesión. Hay una creencia que tienen las personas de que cuando vas con un psicólogo le platicas toda tu infancia, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, los pacientes no me platican su infancia en un primer contacto. Lo que me platican es lo que les está quejando en ese momento, ¿no? Y yo a veces les digo a los pacientes, no es necesario que tú me platiques desde que estabas en el vientre hasta tu edad de 43 años para que yo te entienda, ¿sí? Sino hay aspectos de tu vida que van como que dejando marcas emocionales en ti, ¿no? Entonces, Ujú. si tú las identificas claramente como paciente,
con eso trabajamos, sin necesidad de que tú me digas, no, y entonces fíjese usted que cuando yo tenía 5 años, mi papá no me compró una pelota que yo quería y nunca tuve regalo de Día de Reyes y entonces eso me hizo sentir profundamente rechazado, doctor. Y cuando yo tenía 6 años y entré a la primaria, pues resulta que yo no podía ser amigos porque yo era bastante tímido. Y cuando tenía 7, pues le hablé a una niña por primera vez y la niña me volteó la cara, se dio la vuelta, se fue y yo me volví a sentir rechazado. O sea, en esa historia de que me estás hablando, ¿cuál es el problema en sí? El rechazo, ¿no? Sí, claro. Entonces, para eso yo tengo que saber toda tu historia de cronológicamente. No, por lo menos en mi caso así es. Hay otros terapeutas que sí preguntan ese tipo de cosas en específico. Todo depende de cada psicólogo, de cómo Francisco, trabaja. fíjate que hay algo bien importante que se nos está pasando. El hecho de que muchas ocasiones llegamos nosotros como pacientes al psicólogo, y en mi caso la primera ocasión, eh, no te sientes un poco de miedo al saber que quizás te va a juzgar el psicólogo, erróneamente. Eh, y sientes ese miedo, incluso hasta te da pena contar tus cosas, te da pena hablarles. ¿Qué le recomendarías al paciente? Digo, porque yo lo único que puedo recomendar es que te quites esos prejuicios y que si realmente quieres trabajar en ti, pues que te abras al cambio, ¿no? Pero tú como psicólogo, ¿qué le recomendarías a esos pacientes que en su caso, como yo, tuvimos ese problema en el caso de que nos costaba abrirnos con la persona, con el psicólogo, perdón? Hay que recordar dos cosas que son importantes. El psicólogo no es reflejo de tus padres. Y el psicólogo es una persona que estudia para trabajar contigo, es un profesional, o debería de, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con un psicólogo, no estás llegando ni con tus padres, ni con tu vecino, ni con tu amigo, ni con todas las experiencias previas que tú tienes cuando platicas tus problemas. Estás llegando con un profesional de la salud mental, ¿vale? Entonces, una premisa de una persona que trabaja la salud mental es no juzgar a nivel moral, porque al final de cuentas el psicólogo sí emite un juicio, pero el juicio que emite no es moral. El juicio que emite es saber de dónde viene la conducta que tú tienes, cuáles son las consecuencias que te ha traído y cómo puedes resolver el problema. Y para eso sí tiene que emitir un juicio. Pero en cuanto a que, ay, no, es que Manuelito es un desobligado, Manuelito es un irresponsable, Manuelito es un papafrío, Manuelito no tiene corazón, etcétera. Eso no lo hace. En primer lugar, porque humanamente no es posible, todos tenemos defectos y limitaciones. Y en segundo lugar, porque no es relevante emitir esa clase de juicios ni para tu proceso terapéutico ni para ti como persona. No alimenta ni nutre tu autoestima, no te ayuda absolutamente en nada. Y es Claro, una, sí me refería a un juicio moral. sí, claro. O sea, un juicio moral no te ayuda. O sea, por ejemplo, si tú vienes lastimado por una experiencia que tú tienes y emocionalmente no estás bien, pues yo creo que el psicólogo tiene que tener la suficiente sensibilidad como para darse cuenta que si yo a Manuelito le digo desobligado, irresponsable, frío, insensible, mal padre, pues lo voy a afectar más de lo que ya está, ¿no? Entonces no le va a servir. ¿Para qué? Además, si tú detectas ese tipo de conductas en tu paciente, una de las formas para hacérselo ver es decir, me parece que has actuado con cierta irresponsabilidad en tal o cual aspecto de tu vida, ¿sí? O sea, tienes que evitar como terapeuta personalizar las intervenciones.
como lo hacen comúnmente, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, mira, para que tú te puedas llevar bien con todas las personas, tienes que entender que una cosa son sus acciones y otra cosa es la persona en sí, su calidad humana. ¿Me explico? Y Sí, entonces tienes que aprender tú a manejar tu lenguaje de manera correcta. No es lo mismo decir, Manuel es un desgraciado, a decir, Manuel, estás teniendo una conducta que no es correcta, que me está lastimando. ¿Sí me explico? sí, Es una separación. Entonces, el impacto emocional que tiene decirte, eres un desgraciado, lo que estás haciendo no me gusta, no es correcto, no es sano, es completamente diferente. Entonces, son aspectos que también la psicología te ayuda a educar. Por eso es importante que las personas vayamos muchas veces con un psicólogo, porque nosotros como mexicanos somos hipersensibles y todo lo tomamos personal, ¿no? No nos pueden decir que no porque nos ofendemos, nos sentimos rechazados. Hay un caso, por ejemplo, que yo estoy trabajando ahorita en donde me dice una persona sobre su pariente. Eh, Voy a ponerles en contexto. Resulta que uno de sus parientes, uno de sus sobrinos, llegó con su hijo. Ajá. Entonces llega con su familia y le dice, ¿saben qué? Yo vengo de Estados Unidos, pero no me puedo llevar al niño otra vez porque no tengo dónde dejarlo allá en Estados Unidos, no tengo una casa donde llegar. ¿Qué les parece si ustedes me cuidan al niño mientras yo voy a trabajar medio año y luego regreso? Entonces sus tías le contestan, una le dice, no te preocupes, yo te adopto al niño, yo me hago cargo de él, yo lo adopto y no hay problema, ¿no? Yo me hago cargo. Pasa el tiempo, esta persona que hace ese ofrecimiento, pues reflexiona sobre lo que significa tener a un niño en su casa, las circunstancias de su vida, lo que le va a representar en gastos, y como que dice, no, como que ya no puedo, ¿no? Lo comunica a su familia y su familia le responde, ¿cómo es posible que te niegues a cuidar al niño? Que tú no apoyes a este muchacho. Es padre soltero. ¿Lo vas a abandonar? Y toda la familia se enojó con la muchacha porque dijo que no. Entonces viene conmigo y me dice, oiga, estoy haciendo mal cuando digo que no. O sea, mi familia tendrá razón. Y le digo, no, lo que están haciendo contigo es manipularte emocionalmente para someterte a su voluntad sin tomar en cuenta ni tus circunstancias, ni tus necesidades, ni ni tu estado de vida, ni lo que genera en ti el quedarte con este niño que además no es tuyo, ¿no? Entonces, objetivamente, si tú dijiste que no, porque no puedes, lo que tienes que hacer es mantenerte firme. Porque tu familia emocionalmente es codependiente. Utiliza la manipulación emocional para someter a los demás a a su propia dinámica enferma, ¿sale? Pero decir que no, no está mal, ¿sí? Al contrario, sí, si tú estás evaluando la situación, no puedes cuidar al niño, no tienes recursos suficientes y además tu familia, la que tú formaste, no puede apoyarte en ese aspecto, lo más sensato es decir, ¿saben qué, chavos? Yo no puedo. Y no hay problema en eso. Pero en esta sociedad mexicana, eso genera conflicto. es correcto. Como Por si eso, fuera nuestra obligación, ¿no? así es, exactamente. Entonces, la psicología te ayuda a analizar con objetividad. O sea, y en ese momento yo no le dije a la muchacha, no, pues es que eres una ingrata. Eso sí es emitir un juicio. ¿Cómo es posible? Eres una traidora. Tú ya le habías dicho al muchacho que sí lo ibas a cuidar y ahora resulta que te echas para atrás. Eso sí es emitir un juicio.
Y eso es precisamente lo que el psicólogo no debe de hacer. Él debe concentrarse en la búsqueda de la salud mental de la persona, en lograr que entre en una paz interior y que esté conforme y en armonía con su decisión. Es decir, si esta decisión te va a traer como fruto una tranquilidad, no afectas verdaderamente a nadie, pues es correcta. Ya si a las otras personas no les agrada tu decisión, se sienten mal, rechazados, traicionados, o minimizados, ya no es bronca tuya. Y ese es otro aspecto que como mexicanos no hacemos, nos apropiamos, como tú me decías al principio, de problemas que ni siquiera son nuestros. Y por eso caemos en actitudes como tomar partido, ¿no? Todos contra ella, cuando realmente no es nuestro asunto. ¿Sí me explico? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y ir al psicólogo te ayuda a eso, a limar esos defectos que como seres humanos, como sociedad, tenemos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Francisco, ¿cómo sé yo que estoy con el psicólogo correcto? ¿Cómo me doy cuenta que realmente mi terapia está funcionando? Y en caso de que no, pudiese yo cambiar de psicólogo digamos que hay un edificio y estoy yendo con un psicólogo o me asignaron un psicólogo. Y en ese edificio hay 3, 4, 5 psicólogos. ¿Puedo yo pedir mi cambio? Sí. Primero, ¿cómo sabes tú que tu terapia está funcionando? Pues en función de tu estado emocional. ¿Qué es lo que percibes dentro de ti? Hay personas que, por ejemplo, a mí me expresan, ¿sabe qué, doctor? Me siento estancado, como que llegué a un punto en donde ya siento que no avanzo. Esa es una señal, ¿no? Ujú. Que de persistir, o sea, si esa señal de decir me siento estancado puede ser por un asunto de resistencia, o sea, ya te diste cuenta cuál es tu bronca, pero no la quieres enfrentar, y lo que estableces es como una barrera, una resistencia que te impide avanzar, y eso puede ser temporal. O decir, ¿sabe qué? Yo lo que les digo a los pacientes, mira, vamos a probar esta terapia otro mes. Si en un mes tú no percibes un cambio, entonces te canalizo. Pues haz de cuenta que tú tienes que ponerle un límite a lo que sientes, es decir, me siento estancado. Ah, bueno, pero voy a probar, este, no sé, otras 2 o 3 sesiones más para ver si me siento igual. Y si me siento igual, tengo yo que hablar con mi terapeuta para decirle, ¿sabe qué? Yo siento que esta técnica no me está funcionando, muchas gracias, ahí nos vemos. No importa que haya 20 psicólogos en el mismo edificio o en el mismo pabellón, o sea, tú tienes que tener el profesionalismo y la ética para no asumir como un fracaso profesional este, el hecho de que un paciente no avance contigo, porque eso es algo natural, se puede dar. ¿No? Entonces, cuando tú como terapeuta no tienes en cuenta esa posibilidad y además no has trabajado emocionalmente, pues obviamente vas a asumir eso como un fracaso profesional, ¿no? Y entonces vas a decir, no, pues es que yo como psicólogo no sirvo. Y no es así. ¿No? Y Entonces, además además como paciente tener el compromiso conmigo mismo de hacer lo que el psicólogo me está indicando, diciendo, indicando, ser conscientes de que esas indicaciones no son para el psicólogo, sino que son para mi beneficio claro, y tener el compromiso de seguir esas indicaciones. se supone. Pero como te digo, se puede presentar la resistencia. A lo mejor tú tienes toda la voluntad del mundo, pero inconscientemente te resistes al cambio, ¿no? Y la tienes que identificar para poderla vencer. Ese es parte de tu proceso. Pero aquí hay algo que yo, por ejemplo, a los pacientes que no avanzan, yo siempre les digo, mira, este espacio que tú estás dándote a ti mismo, lo tienes que aprovechar. Porque tú estás invirtiendo en un tiempo para ti.
y es inútil que tú no aproveches ese tiempo. Es como no nada más tirar tu dinero a la basura, sino no darte el valor, la importancia y la dignidad suficiente como para decir, merezco esto y lo voy a aprovechar. Entonces, esta es una forma como de romper la resistencia, ¿no? Porque algo que nos preocupa como sociedad siempre, y yo creo que nos preocupa a todos, es el aspecto económico, ¿no? O sea, ya llevo un año en terapia y no avanzo y estoy invirtiendo dinero. Entonces, ¿qué hago? Pues precisamente por eso tienes la obligación, la responsabilidad y el compromiso contigo mismo de decir, ¿sabe qué, doctor? Pues está muy chida su psicología, pero no me está dando resultados. Entonces me voy sin culpa. Claro, es como ir a un estadio de fútbol a ver un partido y ponerme a jugar en el celular. Ándale, exacto, exactamente. Entonces, sobre todo tú tienes que tomar tus decisiones sin culpa. O sea, cuando estamos hablando de un proceso terapéutico, de un terapeuta, de una persona que es profesional de la salud mental, no porque lo hayas elegido quiere decir que no puedas tú propiciar un cambio. O sea, en la vida nos enseña que siempre hay posibilidades para todo. Entonces, está la posibilidad de que puedas hacer clic con este terapeuta, como también puede suceder que no hagas clic. Y no pasa nada, ni es culpa del terapeuta ni tampoco es tuya. Sencillamente es una circunstancia que se da como en toda relación humana. ¿Me explico? Esa es la objetividad. Que además, como no lo mencionaste, yo creo que los terapeutas son muy objetivos y cuando ven que realmente no hicieron ese clic, ellos mismos te proponen el cambio, ¿no? Se supone, pero hay terapeutas que yo he conocido que no. Por eso te digo que uno tiene que tener conciencia como terapeuta del proceso terapéutico y de tu ética. Ajá. Porque hay muchos terapeutas, por ejemplo, que cobran cantidades estratosféricas por sus sesiones y no toman en cuenta si la persona está avanzando o no está avanzando. Eso es lo que menos les preocupa. ¿Sí? Ujú. Porque lo ven como una fuente de ingresos, no lo ven como una vocación, no lo ven como un servicio, no lo ven como una aportación a su entorno, a la sociedad, ¿me explico? Ni tampoco lo ven como el hecho de que tú actúas así, es un reflejo también de cuáles son tus prioridades como persona. Y no puede ser que tú seas psicólogo y no le des prioridad a la salud mental de la persona, ¿me explico? O sea, sí es importante tus ingresos. Pero cuando tú estás ejerciendo una, una vocación en psicología clínica, lo importante es la persona, es tu paciente. Es que verdaderamente le ayudes a lo que él necesita que tú le ayudes. Y si no lo estás haciendo, también tienes la responsabilidad de hacérselo saber y tú como terapeuta de aceptar que no lo estás haciendo y no pasa nada. Sí, claro. Francisco, ya para ir terminando, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Dar de alta. este, Mira, hay varias cosas que a mí me gustan como terapeuta. Una es esa, dar de alta, porque significa que nuestra terapia fue un éxito y la persona va a poder reorientar su vida de una mejor manera y va a ser más feliz. Digamos que esa es la primera cosa que yo tomo en cuenta. Pero la otra es que tú puedes proponer cosas, hacer una investigación, un estudio, escribir un artículo. Yo desde que tengo uso de razón, siempre había querido ser escritor, Ujú. escribir libros, o por lo menos eso es una inquietud que yo tengo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en esta profesión puedes escribir artículos, puedes escribir, opiniones editoriales en diferentes formas, o puedes expresarte a nivel escrito también. Por ejemplo, yo estoy implementando una técnica que es nueva, ¿no? Por ejemplo, la técnica que yo utilizo es
mediante la escalerita de los mecanismos de defensa, las 3 etapas de tu proceso de terapia, el conocimiento a nivel interno, el uso de las herramientas internas para conocerte a ti mismo, como es tu juicio, tu constancia de realidad. Todo eso, digamos que es en conjunto una técnica nueva que yo estoy empezando a escribir y a darle forma. Y esta carrera a mí me ha dado la oportunidad de poder, en psicología se le llama sublimar un deseo no realizado, ¿no? Es decir, no pude ser escritor en forma o oficialmente, pero resulta que estoy escribiendo algo y estoy realizando esa, ese deseo a través de esta carrera. Entonces, es lo más padre. Otra cosa que también es padre de la psicología es que tú puedes trabajar en cualquier lado que tú quieras. Puedes trabajar en escuelas, puedes trabajar en empresas, puedes trabajar en deportivos, puedes trabajar en iglesias, puedes trabajar en asociaciones, puedes trabajar en fundaciones, en donde tú quieras. Y no todas las profesiones tienen esa flexibilidad en cuanto a la bolsa de trabajo. Hay profesiones que son muy específicas, que solamente puedes trabajar en determinadas instituciones. Y tú como psicólogo puedes entrar donde tú quieras. Eso es lo padre aquí, para mí. ¿Qué le dirías a la gente que aún tiene ese miedo de acercarse a un psicólogo? Yo le diría que se dé la oportunidad por lo menos de acudir a una sesión. Siempre y cuando las personas se presentan así conmigo, yo les digo, mira, yo entiendo que tú no quieras, pero date la oportunidad por lo menos de vivir una sesión de terapia. Si después de haberla vivido, sientes que no te sirve, por lo menos ya tienes conocimiento de causa y puedes decir, no me sirve por tal o cual razón. Pero esto es como cuando los niños no quieren probar la comida y dicen que no les gusta. Entonces yo por eso les digo, dense oportunidad de ir, no tengan miedo porque los terapeutas ni juzgamos, no encasillamos a las personas, no, no las criticamos de ninguna manera, ni tampoco, las clasificamos como decimos, estos son buenos y estos son malos, no. Para nosotros todos somos seres humanos, para los terapeutas. Todos somos seres humanos, tenemos una dignidad que siempre respetamos, una ética que tenemos la obligación de seguir y sobre todo te va a ayudar a liberarte de cosas que ni te imaginas. Claro. Y por último, ¿algún mensaje para tus compañeros, para tus colegas sobre este 20 de mayo? Pues de entrada que bueno, celebramos otro 20 de mayo, Día del Psicólogo, gracias a Dios. Eso es muy bonito. Y segundo, que nosotros mismos como psicólogos tenemos que aprender a valorar nuestro trabajo. Eso es algo que tenemos la oportunidad de hacer cada 20 de mayo. Eh, si la salud mental no forma parte de esta cultura, lo que sí podemos hacer es que nosotros como terapeutas educar a la gente o darles el mensaje a la gente de que los psicólogos estamos para servirles a todos. Eso es el mensaje que yo quisiera darle a los terapeutas. Nosotros estamos para dar un servicio a los demás a favor de su propia salud. Entonces, si tú eres un profesionista feliz, que te gusta lo que tú haces y valoras tu propio trabajo, pues ya estás del otro lado. Muy bien, Francisco. Pues yo te quiero agradecer por esa bonita labor que haces día con día, porque en ti se nota que lo haces con bastante amor, que lo haces con tanto cariño, como bien lo dijiste, se nota la vocación que tienes para hacer esto. Yo te quiero agradecer porque lo haces para toda la gente, eh, y pues agradecerte también el hecho que estés aquí compartiéndonos un poco de tus experiencias, de tu sabiduría
Y hoy pudimos conocer qué es la psicología, qué es un psicólogo y en qué nos ayuda. Te agradezco nuevamente el hecho de que hayas estado aquí un viernes más, Francisco. Me encanta platicar contigo. Espero tenerte muchos días más. Esperemos que así sea. Yo creo que el agradecimiento es mutuo porque es la primera vez que conocen otra faceta de mi persona, de cómo llegué a donde llegué, de cómo elegí mi carrera. Eso no había tenido yo oportunidad de expresarlo. Siempre nos íbamos por la parte de una temática en específico. Y quiero decirte algo. Cuando se estaba acercando hoy, el día de hoy para presentar el live, yo estaba pensando, bueno, ¿y qué preguntas me irá a hacer? Porque ahora no me mandó el guión, ni prepararme, ni nada. Y lo que quiero resaltar es que fue una entrevista muy bonita para mí, porque es la primera vez que yo tengo oportunidad de expresarme como ser humano, como terapeuta, contarles un poquito de mi historia, que no se había dado oportunidad de hacer eso. Y te agradezco muchísimo la paciencia, muchísimo la sorpresa, una experiencia muy bonita para mí. Y esperemos que sean muchas oportunidades más. Agradezco mucho a las personas que se conectaron, por ejemplo a Chavita que anda por aquí, un saludo y un abrazo enormísimo. Y a tantos amigos que están aquí, muchísimas gracias por el apoyo y sobre todo gracias a ustedes, a Chavita y a ti, porque siempre me han tenido paciencia. Siempre me han tenido paciencia con este temperamento que me cargo. Y muchísimas gracias, de verdad. No, pues muchas gracias también a ti y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Hoy tuvimos la oportunidad de saber quién es Francisco y qué hace Francisco. Ese terapeuta que muchas ocasiones nos ha dado muchos consejos, incluso hasta nos has escuchado, no nada más a mí, sino a la audiencia. Eso te lo agradezco, Francisco, te lo agradezco infinitamente. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Les recuerdo que este programa se estará retransmitiendo por Idealmente Radio, ya sea en Facebook o YouTube. Francisco, si alguien quiere eh, tomar terapia contigo, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, me pueden localizar a través de mis redes sociales. En todas aparezco como Francisco GC con la misma fotografía. Me dejan un mensajito en el Messenger o en la cajita de comentarios de la red social. Yo no tardo en contestar generalmente. Nos ponemos de acuerdo para que puedan ustedes tomar una terapia conmigo. Pues nuevamente, Francisco, muchas gracias por el tiempo y gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Nos estaremos viendo la siguiente semana con un nuevo tema. Que tengan muy buena noche. Igualmente una muy buena noche. Cuídense muchísimo. Les mando un abrazo y un beso a todos y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Gracias.